Hola, ¿tienes un dolor en la ingle, en la cadera, en la zona posterior de la nalga, lateral? Voy a explicarte en este vídeo qué cosas pueden ser, qué cosas puedes estar sufriendo. Y obviamente cuando hay un dolor en la cadera pueden ser muchas cosas y muchas más de las que te voy a nombrar en este vídeo. Pero voy a explicarte por lo menos las más típicas, las más frecuentes, de forma que es bastante probable que una de las que yo muestre en el vídeo sea la que te hace sufrir de ese dolor en la cadera. Bien, vamos a comenzar por la zona anterior de la ingle, ¿sí? Esta zona de delante, los dolores de la zona anterior que pueden ir de una zona más baja, más cercana al pubis, hasta una zona más alta, ¿sí? Vale, tenemos por un lado la artrosis de cadera. Cuando da un dolor en la zona anterior es un dolor bastante profundo, que se irradia toda la ingle, que dificulta el movimiento de aducción, de meter la rodilla en flexión y hacia adentro, ahí pincha en la zona interna de la ingle, un dolor bastante agudo que impide el movimiento de llevar, como te decía, la rodilla hacia arriba y hacia adentro, ¿sí? La hernia inguinal, que si la sufres notarás, si palpas y miras cómo tienes un lado y otro, notarás un lado más inflamado, con más volumen, ¿sí? También puede provocar dolores en la ingle, no debes descartarlo. La osteopatía de pubis más frecuentemente provoca dolores más bajos, más cercanos al propio pubis, pero también pueden subir hacia la zona abdominal e incluso bajar por la zona de los aductores, pero raramente provoca un dolor ya que se irradie más hacia la zona alta de la ingle de la cadera, ¿sí? La tendinitis de los aductores, sartorio o recto anterior. Los aductores en la zona más baja de la ingle, aquí. El sartorio, zona más media. Recto anterior, zona más alta, ¿sí? Cada uno en sus zonas de paso de inserción, ¿sí? También muy importante, muy frecuente, la psoitis o bursitis del músculo psoas, una tendinitis, una bursitis de este músculo aquí, ¿sí? El psoas, que es un músculo que viene de las lumbares y baja, pasa por la cresta púbica y va hacia atrás. Aquí hace una curva hacia atrás para ir hasta el trocánter menor. Y en esta curva, en esta angulación, hay una bursa que le permite ese desplazamiento que absorbe esas fricciones. Bueno, aquí es un lugar muy típico, muy frecuente, en el que tanto la bursa como el músculo, el tendón, ya es una parte más tendinosa del psoas, pueden inflamarse y pueden provocar dolor. Muchas veces se confunden estos dolores de psoas con lesiones musculares, con problemas de osteopatía de pubis, con problemas de artrosis de cadera, ¿sí? Es muy frecuente que el psoas se irrite. Incluso puedes tener un problema de artrosis de cadera. Te pueden hacer una radiografía y encontrarte un desgaste de la articulación de la cadera, pero probablemente lo que te estaba doliendo no era la articulación de la cadera, sino el psoas y esta bursa. Trátalo, busca un buen fisio, trabaja este problema del psoas y ya verás como muchas veces continúas con tu artrosis de cadera sin ningún síntoma ni ningún problema. Cuidado con lo que encontramos, como digo, siempre en las radiografías, porque no siempre sí tiene que ver con nuestros dolores o nuestros sufrimientos. Y por último, el pinzamiento femoroacetabular. Es algo que está diagnosticándose ahora mismo desde mi punto de vista en exceso. Se dan diagnósticos de pinzamiento femoroacetabular como rosquillas. Seguro que hay casos en los que tiene una incidencia en el dolor, pero incluso cuando verdaderamente esto de lo que hablan es de una alteración en la forma de la cabeza del fémur, ¿sí? un mal acoplamiento entre el acetábulo y la cabeza, sí, bueno, una serie de cosas que lo que llevan es al quirófano a recortar la cabeza, a remodelar la forma de la articulación. Muchas veces puede haber otros muchos problemas que estén haciendo que eso dé un síntoma. Esa alteración en la forma, yo diría que es como si uno tiene la nariz muy grande o las orejas muy pequeñas o los ojos muy saltones o las cejas muy pobladas. Es una característica que no
tiene necesariamente por qué ser patológica. Puede convertirse en algo patológico cuando te da problemas. Si tienes la nariz muy larga y te pegas golpes con los cristales cuando te acercas a mirar, el problema no es la nariz, el problema es que te estás acercando demasiado. Es decir, no siempre que se encuentre un pinzamiento femoroacetabular, la cirugía va a ser la cosa más indicada, ¿sí? Bueno, quería comentarlo porque me parece importante y veo mucha gente operada de este problema que quizás se podrían haber intentado hacer otras cosas. Vale, dolores en la parte posterior, en la nalga, ¿sí? También puede expresarse ahí la artrosis de cadera. Hay veces que duele en la zona anterior, hay veces que duele en la zona posterior o incluso en la zona lateral. Sí, también podemos tener inflamaciones de la articulación sacroiliaca. Vamos a ver aquí, en este esqueleto, las sacroiliacas. Sí, tenemos el sacro, los huesos ilíacos y entre medio estas que son las articulaciones sacroiliacas. Entre el sacro y los ilíacos hay pequeños movimientos, ¿sí? Y si se altera esa movilidad, muy frecuentemente porque uno de los ilíacos va mucho más hacia adelante y el otro mucho más hacia atrás, y cuando caminamos, en vez de hacer un movimiento simétrico, está siempre al mismo lado, eso va sufriendo, se inflama, se provoca una sacroileitis, una inflamación sacroiliaca de todos sus ligamentos, de toda la articulación. Eso puede ser bastante doloroso y puede dar bloqueos de esos de, uy, no me puedo ni mover, ¿sí? Vale, tenemos también las inflamaciones del nervio, o sea, del ligamento sacrociático. Es un ligamento situado en la pelvis entre el sacro y esta tuberosidad que tenemos aquí. Cierra aquí un anillo por el que sale además el nervio ciático, sí, por eso tiene ese nombre, ¿no?, del ligamento sacrociático. Y bueno, y porque esta es la tuberosidad ciática. Entonces, este ligamento también sufre cambios de tensión con los movimientos entre el sacro y el ilíaco, ¿sí? Entonces, las alteraciones nuevamente de la articulación sacroiliaca pueden hacer que uno de estos ligamentos esté sufriendo excesiva tensión y termine por inflamarse. Da un dolor en la nalga, pero ya más bajo, también puede ser un dolor muy intenso, muy incapacitante, ¿sí? Pero por lo general no es un dolor que dure demasiado, no es de los que se complican y de los que da mucha guerra, la verdad. Podemos tener además problemas del músculo piramidal, un músculo que va desde la cara posterior del sacro y va hacia afuera hasta agarrarse en el trocánter mayor, ¿sí?, en este bulto que tenemos aquí en la cadera, ¿sí? Entonces va desde la cara, ¿sí?, posterior del sacro hasta aquí, hasta el trocánter mayor. Es un músculo con forma de pirámide, de ahí su nombre de piramidal, y que da problemas con bastante frecuencia, muchas veces asociados a estas mismas alteraciones del funcionamiento de la pelvis, de las articulaciones sacroiliacas, a ilíacos demasiado girados en anteversión o en retroversión, a aperturas ilíacas. Si todo ese tipo de problemas van a afectar al músculo piramidal y a toda la musculatura pelvitrocanteria, porque son varios los músculos que se sitúan en esa misma zona: el obturador interno, el obturador externo, gémino superior, gémino inferior. Todos ellos se denominan en conjunto músculos pelvitrocanterios, porque van desde la pelvis hasta el trocánter, ¿sí? Y tenemos por último la tendinitis de los isquiotibiales en su inserción superior en el isquión, ¿sí? Por eso se llaman isquiotibiales, van desde la tibia, desde abajo, desde la rodilla, hasta el isquión en la pelvis. No es una tendinitis muy frecuente, ¿sí?, y da un dolor abajo, justo en la zona donde nos sentamos. El isquión es ese hueso donde apoyamos la nalga cuando nos sentamos, pues da un dolor en esa zona. No es un dolor por lo general muy intenso, sí, pero sí que sobre todo ligado al deporte, es bastante más frecuente en deportistas, ¿vale? Y vamos a terminar con los dolores de la zona lateral, de la zona más lateral. Menos frecuentemente, pero también puede ser un lugar de dolor de la artrosis de cadera.
Puede ser una trocanteritis, una inflamación de este trocánter, donde antes os he dicho que se insertan todos esos músculos pelvitrocanterios y se insertan más, porque se insertan los glúteos también. Bueno, es una zona que recibe muchas tensiones, que además por aquí pasa y resbala sobre el trocánter la fascia lata. De hecho, aquí hay una bursa, ¿sí? Una estructura que lo que hace es absorber estas fricciones de la fascia lata. Bueno, las inflamaciones de esta zona dan un dolor en la zona lateral de la cadera que puede bajar también hacia la zona lateral de la pierna. Es lo que se denomina como trocanteritis. Y podemos tener también contracturas del glúteo medio, glúteo menor y tensor de la fascia lata, el músculo que tracciona de esa fascia lata, de ese tendón largo que baja por todo el lateral de la pierna. Eso da dolores también en la zona lateral, ¿sí? Aquí donde se sitúan los glúteos mediano y menor, que también bajan hacia el trocánter. Estas contracturas aquí también pueden provocar un dolor en la zona lateral de la cadera. También es un problema que no suele dar mucha lata, mucha guerra, se soluciona por lo general bastante fácilmente, dura poco tiempo. Muy bien, y esto es todo. Esto es un poco la descripción de todas las patologías y lesiones que pueden afectar a la cadera. Obviamente, si quitamos todo lo traumático, si quitamos enfermedades reumáticas y otro montón de cosas que hay, pero que también son, insisto, menos frecuentes. Puedes tener un tumor óseo, ¿verdad? Pero bueno, no se trata aquí de ir a las patologías o a las cosas menos frecuentes, sino ir a lo más habitual. De cualquier forma, por supuesto, lo mejor será que si tienes un dolor que ya dura en el tiempo, que persiste, que no consigues manejarlo tú mismo, que no consigues con tus estiramientos, automasajes, ejercicios, mejorarlo y hacer que desaparezca, lo mejor será que vayas al médico, que te haga un diagnóstico certero, que descarte las cosas más importantes sobre todo y que a partir de ahí ya puedas orientar un tratamiento mucho más claro hacia ese problema en concreto. De cualquier forma, te invito a que busques y encuentres otro montón de vídeos con ejercicios, estiramientos, automasajes, consejos, patologías que afectan a la cadera y a otro montón de articulaciones del cuerpo. Todo eso lo vas a encontrar aquí, en este tu portal de fisioterapia online.